Bueno, para esta semana veremos lo que son los rasgos y los elementos del texto narrativo. Bueno, vamos a empezar entonces por la estructura, que es uno de los elementos. Y la estructura entonces es la forma en la que está formado un texto narrativo. Se inicia con una introducción donde se presenta al lector uno o más hechos relevantes que le permitan hacerse una idea clara del contenido principal del texto. Sin embargo, esto normalmente depende del tipo de texto que se esté relatando. Por ejemplo, algunos como las biografías explican detalladamente los aspectos principales y secundarios para que el lector los entienda de una forma sencilla. Mientras que en otros textos como las novelas pueden revelar hechos relevantes de la historia de una manera anticipada con el fin de mantener como el suspenso. Otro elemento es el narrador, que es quien nos introduce a los hechos y nos conduce a través del texto. Puede clasificarse en narrador en primera, segunda y tercera persona. Otro elemento también son los personajes, que son quienes dan vida a la historia a través de sus acciones. Los textos narrativos se basan en la interacción de un personaje con el mundo o con otros personajes. Entonces, un personaje puede ser al mismo tiempo el narrador de la historia o simplemente relatar los hechos desde un punto de vista observador. Hay dos personajes básicos en cualquier texto narrativo. Por un lado, entonces tenemos a los protagonistas, que es en quien se basa el texto o en quienes se basa el texto, ya que la historia gira en torno a ellos. También tenemos los personajes secundarios que forman parte de la historia, pero de un modo menos importantes. A pesar de esto, puede que interactúe con el personaje principal o incluso puede ser el narrador. Otro elemento entonces es el contexto. En el contexto podemos encontrar algunos elementos que son los diálogos, el ambiente en el que se desarrolla la historia, los escenarios y las épocas, y todo esto conforma a su vez lo que es el contexto. Este es necesario para dar un sentido a la historia y a los personajes que la conforman. Ahora vamos a ver la importancia de la coherencia y la cohesión en un texto narrativo. Entonces es importante que en el texto narrativo el tema se desarrolle con claridad. Entonces podemos decir que la propiedad del texto que permite una organización y que lo hace interpretable, es decir, que nosotros o el lector lo entienda de una manera fácil, en determinado contexto se llama coherencia. Ahora, una de las manifestaciones de la coherencia consiste en establecer relaciones de sentido entre las diferentes ideas que aparecen en el texto. Entonces, a esta red que vincula las diferentes partes del texto se le llama cohesión. Ahora vamos a ver lo que es el tema y el argumento de los textos narrativos. El tema es el común denominador o es una constante que aparece repetidamente en una narración. Por ejemplo, los celos, la muerte, la ambición, la venganza. Y el argumento entonces es el conjunto de acciones que realizan los personajes. Bueno, y ya por último entonces veremos la superestructura narrativa. Esta consiste básicamente en dos cosas. Por un lado, el contenido de una historia y por el otro entonces la forma utilizada para contar esta historia. Esta última tiene relación con el tipo de narraciones. Tenemos un tipo de narración que se llama fáticas, donde se hace uso de hechos reales ocurridos en un determinado tiempo y lugar. Tenemos otra clase de narración que son las cotidianas, que es donde narramos nosotros los hechos que pasan día a día, es decir, en el diario común. O tenemos otro tipo de narración que son los ficticios, que es donde se utilizan hechos reales, pero a partir de estos hechos reales, entonces se crean unos hechos imaginarios o hechos ficticios.